¿Cuánto me pueden decir amén? Amén. Entonces, usted cuando viene a Cristo, usted va a morir al viejo hombre, a la vieja manera de vivir. Usted va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Amén. Lo bueno es que yo tengo aquí el parlante. Amén. Entonces es importante que entendamos esto, mis amados. Ustedes son partícipes del propósito de Dios y el congregarnos nos permite ser educados en el plan que Él tiene para cada generación. Amén. Vuelva a ver a su hermano y pégale una sonrisa como si usted le estuvieran regalando 1.000.000 de euros. Que usted le dice, te dimos 1.000.000 de euros. ¿A cuánto le gustaría 1.000.000 de euros? Pero porque no le sonría que tiene a la par. ¿Ah? Diga, eso traería gozo. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale, Dios es un Dios de un propósito eterno a través de plan generacional. Él llama cada nación, cada generación a su servicio. Amén. Y en los tiempos de Dios, nosotros estamos caminando en el tiempo, el tiempo más glorioso. Diga, el tiempo en que Cristo vendrá muy pronto por su pueblo. Amén. Pero ese no es el tema. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36, amado Edgardo. Hechos 13, 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Diga, la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden repetir? Diga, la voluntad de Dios es su propósito. Amén. Entonces nosotros podemos decir, porque a la verdad David sirvió a su propia generación según el propósito de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si lo estudiamos en las diferentes traducciones de la Biblia, encontraremos que cada generación, es levantada por Dios y es activada en un propósito muy específico. Vuelva a ver a su hermano y dígale, tú has sido llamado para ser parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Pero tu vida tiene un plan, tiene un propósito. El Señor quiere usarte para alcanzar a otros. Amén. ¿Cómo lo hará? Primero trabajará en ti. Primero te llevará a la comunión con el Espíritu Santo. Primero conocerás al Espíritu Santo. Diga, sin el Espíritu Santo no se puede. Amén. Entonces serviremos por un tiempo de vida. Segunda de Samuel 23, verso 1. Estas son las palabras postreras de David, que dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Sigamos el verso que sigue. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado
en mi lengua. Siga con el que sigue. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos de propósito, diga propósito. Diga propósito de Dios para una generación. Nosotros necesitamos tener en nuestra vida la comunión con el Espíritu Santo, ya que sin Él es imposible. Diga, sin Él podemos tener una buena creencia, una buena religión, pero no una vida transformada por el poder de la palabra. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, qué importante que entendamos esto. Vuelva a ver a su hermano, sonríale la sonrisa del millón de euros y dígale, lo que nos están diciendo es que la vida en Cristo está conectada al plan de Dios. Amén. Amén. Y sin el Espíritu Santo no podremos estar conectados al plan de Dios. Amén. Yo nací en San José, Costa Rica, en la capital, pero yo me crié, me formé en el sur de la capital. Yo crecí en los lugares pobres y viví ciertas situaciones que marcaron mi niñez, marcaron mi adolescencia, marcaron mi vida. Y aunque tenía parientes cristianos y me llevaron alguna vez a la iglesia de pequeño, yo no entendía realmente lo que era la iglesia. Yo no entendía realmente lo que era ser hijo de Dios. Cuando iba a cumplir 17 años, había andado ya en un desorden de vida bastante considerable. Desde la edad de 9 años probé el alcohol, igualmente la marihuana y otras cosas que había en el lugar donde yo estaba. No era que mi familia fuera mala. Mi familia no era mala. Éramos gente sencilla, humilde. No éramos malos, pero estaba rodeado de un ambiente perdido y malo. Cuando yo conocí a Cristo, el hombre que predicaba esa noche de sábado en una vigilia, él me señaló y me dijo, el Señor te está llamando. Yo no fui a la iglesia, sino porque alguien me invitó. Yo estaba una noche de sábado, como a las 9:30 en un parque, haciendo lo que solíamos hacer, que era beber licor, usar drogas, para luego ir toda la noche a la zona viva a ver qué se podía hacer más. Era una vida perdida. Pero de donde yo vengo, era lo que se hacía. Pasó una joven sonriendo, nos miró, yo la vi bonita y yo le dije un piropo, le dije que parecía que un ángel se había escapado del cielo al infierno. Y entonces la joven me sonrió. Yo pensé por la hora que ella no era una buena persona.
y me dijo, voy para una fiesta. Entonces yo dije, ¿una fiesta? ¿A dónde vas? Voy para tal lugar. Y yo dije, esa es la zona viva. Me fui con ella, otros 3 me acompañaron, no fuimos. Cuando íbamos llegando al lugar, en el centro de la capital, ella señaló, es en ese lugar. Yo me alegré, porque yo sabía que ese lugar era una casa de prostitución. Yo pensé que la joven era una prostituta y que ella me sonreía porque necesitaba trabajar esa noche y yo era el elegido. Cuando vamos a entrar, yo veo un tipo con una corbata. Ya no estaba el gorila, sino que estaba ahora un hombre con corbata. Yo dije, bueno, cambiaron un poco la situación. Había que subir a un alto, se oía música. Cuando subimos al alto y abrimos la puerta, hago yo muchas bancas de madera, un altar, gente cantando. Era una iglesia. Yo quise irme. Tuve la intención de irme, pero cuando la muchacha me volvió a ver, había algo eléctrico. Había algo que no era ella, era el Espíritu Santo, usando un anzuelo, para pescar mi vida. Yo me quedé en el culto, me senté atrás, en las últimas sillas, y recuerdo, Peter, que yo hacía ejercicio con unas pesas, entonces yo quería que se dieran mis músculos, entonces yo estaba así, bien serio atrás. Yo usaba camiseta de tirante. Comenzó la predicación, eran las 10, las 11, las 12, comenzó la predicación, llegaron a la 1, a la 1:30, aquel hombre predicaba y predicaba, era un anciano de origen brasileño, un evangelista. Yo no entendía mucho su acento, hasta me burlaba de su acento, pero de repente se vino hacia atrás y me señaló y me dijo, el Señor te está llamando. Después de eso, aquel joven duro comenzó a llorar. Y la verdad es que yo nunca me di cuenta cómo después yo estaba arrodillado frente al altar, entregándole mi vida a Jesús. De ahí comenzó un proceso. Nada entendía yo. Nada sabía yo, pero quería cambiar y entendía que era Dios, y comenzó un proceso. Ese proceso me hizo comenzar a dejar malos hábitos, palabras no correctas. Fue una lucha para desintoxicar el cuerpo del alcohol y la marihuana, pero con ayuno y oración y disciplina se puede. Como yo había sido una persona que tenía algo que contar, me llevaban a predicar a los parques. Comencé así a caminar con el Señor. Por motivos de la vida, desacuerdos, tuve que ir a vivir a la iglesia un tiempo. Entonces comenzó una formación, tenía que limpiar la iglesia, tenía que cuidarla. Comencé a caminar en una vida de oración. Habían otros hermanos que vivían ahí
Y comenzó un proceso en Dios. Un proceso que no ha sido interrumpido hasta el día de hoy, ya muchos años después. Dios tiene propósitos. Nunca por mi mente pasó que yo iba a ser cristiano y menos predicador, menos pastor. Yo le estoy hablando a usted de que el propósito de Dios para las generaciones hace que nosotros seamos llamados y que podamos servirle en diferentes formas y maneras, ya que Dios no hace acepción de personas. A mí me gusta mucho cuando hablo de este tema porque hay muchos personajes en la Biblia a los cuales se les puede utilizar para hablar del propósito generacional de Dios. Pero me gusta David por una razón. Porque David fue hijo ilegítimo. No era amado por su padre. Era tratado como un sirviente. Y de todo lo que yo he logrado leer en mi vida, leí la historia hebrea, y en la historia judía hebrea dice que era hijo de una sirvienta. Era ilegítimo. David vivía no en la casa de su padre con sus hermanos, sino a 3 días de camino, donde tenía que cuidar como cualquier otro siervo el ganado, o más bien los corderos, las ovejas que eran sacrificados en los lugares de sacrificio. Para David hubo mucho rechazo, pero Dios tenía un plan, y donde David estaba, justamente ahí, dicen los salmos que el Espíritu de Dios soplaba y David oía la enseñanza que le daba Samuel a los sacerdotes levíticos. Diga, David aprendió como aprende un sacerdote. Aprendió adoración, aprendió a interpretar la Torá judía, que era la palabra de Dios en ese momento para ellos. Para nosotros es todo el libro, los 66 libros. Aprendió cómo ellos podían hacer oraciones declarando lo que la palabra contenía para poder traer un gobierno espiritual sobre la nación judía. Diga, David fue sacado de su casa, fue deshonrado, fue puesto de lado, pero David había sido elegido por Dios para un propósito, y donde él estaba siendo enseñado por Dios. Es por eso que cuando David ve al gigante blasfemo Goliat burlarse del rey, burlarse del pueblo de Dios, David se indigna, porque David, diga David, era de baja estatura, era de buen padecer, diga, era guapo, como Brad Pitt, pero pequeño, como Tom Cruise. Diga, David fue preparado por Dios y enfrentó al oso y enfrentó al león, porque él sabía que no podían devorar un cordero o una oveja del rebaño que él cuidaba, porque le pertenecían a Jehová. Vuelvo a ver a alguien y dígale, no sé cómo ha sido tu vida,
No sé qué sufrimientos hayas tenido. Lo único que sé es que Dios, al llamarte a la salvación, usará tu vida en esta generación. Si tú lo permites. Si quiere aplaudir, aplauda, porque es para Él. El burrito sabe que es a Jesús que le están aplaudiendo. Amén. Me gusta David, ¿por qué? Porque David fue ungido cuando menos lo esperaba. David fue promocionado al palacio del rey cuando menos lo esperaba. Fue enviado al campo de batalla a dejar comida y lo mandaron a ver si lo mataban. Pero en el lugar donde sus hermanos hicieron burla de él, Dios se glorificó a través de él. Porque Dios usa las circunstancias negativas y contrarias de nuestra vida para glorificarse Él en nosotros. Amén. Entonces vuelva a ver a su hermano y dígale: cuando te salga el gigante, el tamaño del gigante determina el tamaño de tu promoción. Amén. Amén. Diga: David, le profetizan que va a ser el rey, pero pasan 20 largos años. Vuelvo a ver a alguien y dígale: 20 largos años para que eso se cumpla. Diga: el rey estaba endemoniado. David tenía que adorar y los demonios se iban. Oiga, qué interesante. Cuando usted sienta una atmósfera rara, que usted va a dormir y usted siente que le van a jalar las patas, adore a Dios y los pitufos se van. Amén. No he podido sacarles una risa, pero ahorita. Diga: David me gusta. Diga: David me gusta. Porque David se deprimió. Iba a matar al esposo de Abigail, porque él le ofreció algo y no cumplió. En su proceso, la gente, diga, la mejor gente, la que estaba endeudada y amargada, diga, David se fue a vivir al hotel de Adulán. Diga, en ese lugar David fue seguido por la peor gente que había. Pero David los transformó en guerreros. Porque cuando tienes la unción que el Espíritu Santo da, esa unción te transforma a ti, pero te hace ser instrumento de Él para transformar a otros. Amén. Diga, David llegó a ser rey en Judá. Y finalmente, cuando ya el profeta se había muerto, llegó a ser rey en todo Israel. Diga, David tenía una esposa que se burlaba de él. David fue un hombre de guerra, y es interesante esto porque el promedio de los soldados hebreos, según la historia judía, era de 1,80 m para arriba, y David medía 1,60 m.
según la historia. Pero era un guerrero. Mataba gigantes. Conquistó reinos. Todo lo hizo por causa de la unción que había en él. Diga, la unción era la unción del Espíritu Santo. Porque él reconoce que el Espíritu de Dios habló por su boca. Diga, David dejó de hacer lo que tenía que hacer. Diga, cometió un grave error. Vuelva a ver a su hermano y dígale, nunca dejes la posición donde Dios te pone. David era rey. Debía dirigir al ejército. Casi lo matan. Y entonces, él no volvió a salir a la guerra. Diga, por dejar la posición, le abrió puerta al pecado. Diga, falló. Se acostó con la mujer que no era de él. Ofendió al Dios que él amaba. Para tapar su culpa, asesinó. Porque tomó al esposo de esta mujer y lo puso de frente en la batalla para que lo matara. Diga, David es el mejor personaje de la Biblia para hablar de la unción del Espíritu Santo. Porque David cometió muchos errores. Tenía problemas de identidad. No tenía físicamente la apariencia para ser quien era. David tenía muchas cosas en su contra, pero algo tenía. David, cuando le falla a Dios y Dios le manda al profeta Natán, y el profeta Natán lo descubre ante Jehová, David se arrepiente. David es el mejor ejemplo de la unción en un hombre imperfecto. Yo no sé cuál es la cultura tuya, de dónde tú naciste, de dónde tú creciste. Yo sé de dónde yo vengo, por eso les comenté. Pero sé que de aquella persona que aceptó a Cristo hace ya muchos años, lo único que queda es el recuerdo. Y que Dios toma la vida de alguien y contra todo pronóstico, Él cumple en una vida lo que Él quiere hacer para una generación en su plan eterno. A eso han sido llamados, a ser hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo que anuncia las virtudes de Dios a las tinieblas de Satanás. Por eso el Espíritu Santo es necesario. Pero David en el Salmo 51 dice, cuando está orando, pidiendo perdón a Jehová, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. El éxito en la vida cristiana es entender que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, y que quiere estar sobre nosotros. Que Jesús dijo que cuando Él viniera nos recordaría todas las cosas y nos enseñaría todas las cosas. Él es el agente divino, el Dios divino, que hace la transformación con la palabra escrita de Dios, que se vuelve una palabra
se vuelve una palabra revelada. Y al volverse una palabra revelada nos da vida. Vida abundante en esta existencia. Vida eterna después de esta existencia. Amén. Y entonces yo quiero que usted entienda que así como David tenía problemas de identidad, heridas, problemas familiares, fue traicionado, fue engañado, fue perseguido, fue objeto de burla muchas veces. Le dieron una palabra profética que duró 20 largos años en cumplirse, pero se cumplió. Dígale al que está a su lado, Dios no miente, lo que Dios dice, Él lo hace. Amén. Pero Él tiene tiempo para cumplir lo que Él dice. Amén. Diga, David asesinó, adulteró, dejó de adorar, dejó la presencia, dejó su posición de rey en el campo de batalla para quedarse en ociosidad. Diga, pero a pesar de todo eso, David tenía un corazón que amaba a Dios con todas las fuerzas. El Espíritu Santo siempre estuvo con él. Y quiero enseñarle unas cositas para que usted me permita que oremos por usted hoy. Porque queremos orar. El Espíritu Santo se recibe cuando se sopla, se recibe cuando se impone manos. Amén. Y queremos orar por usted, si usted quiere que oremos por usted, para decirle cuáles son las características de una persona ungida como David. Segunda de Samuel 23:1 dice: estas son las últimas palabras de David, declara el hijo de Isaí, declara el hombre exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, el dulce cantor de Israel. Diga, número uno, cuando tenemos al Espíritu Santo, vamos a adorar a Dios. Vamos a tener la necesidad de adorar. Amén. Y entonces, en algunos momentos, llorarás en su presencia. Sentirás su presencia. La sentirás de la manera que Él quiera acercarte. Lo segundo, verso 2: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él es el que habla, no nosotros. Por eso nosotros podemos hacer la obra de mostrar el camino de salvación a otro. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos usa. ¿Cómo era que un hombre más pequeño del estándar o del requerimiento del ejército era el que mataba a los gigantes? Por la unción del Espíritu Santo. Punto número 3, versículo 3: dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, en el temor de Dios gobierna. Vuélvame a ver. El Espíritu Santo habla.
cuando eres llamado a un ministerio, el Espíritu de Cristo mismo habla, porque Él edifica su iglesia. Amén. Amén. Número 4. El que con justicia gobierna. Diga, número 4. La unción del Espíritu Santo nos da gobierno en justicia. Amén. Número 5. Dice que gobierna sobre los hombres. El que con justicia gobierna sobre los hombres. Que en el temor de Dios gobierna. Estamos en el mismo versículo 3 del capítulo 23. Diga, cuando se gobierna por la unción del Espíritu Santo, el temor de Dios viene. Pero el temor de Dios es un acto reverente a que Él está en este lugar y que por la fe nosotros percibimos su presencia. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. ¿A cuánto les gusta esto? Amén. Amén. Yo voy despacio porque quiero que me entiendan. Normalmente no hablo así, pero el pastor Peter con los ojos me habla. ¿Cuántas tenemos ya? ¿Cuántas? En el versículo 4 dice, del mismo 2 de Samuel 23, es como la luz de la mañana, que se levanta el sol de la mañana sin nubes cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol y trae la lluvia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Diga, nos da luz, nos ilumina las Escrituras. El sol de justicia representa a Cristo Jesús en nosotros. Hace que Cristo nos llene a nosotros. Y la lluvia de la que habla este verso, la lluvia es la enseñanza del Padre a nosotros. 2 de Samuel 23, 5. En verdad no es así mi casa para con Dios, pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Ese pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo los hará germinar. Diga, finalmente, lo que se nos da es el pacto de Dios a nosotros. ¿Cuál es el pacto de Dios con su pueblo? Que tú seas bendición para otros. Amén. Amén. ¿Cuántos aprendieron? Amén. ¿A cuánto le gustó? Amén. Solo el que aprendió y le gustó, cuando yo le diga ahora, por favor, denle una ofrenda de palmas al Señor. Ahora,